Un desconocido me dejó una herencia millonaria, pero hay una condición. Debo pasar un mes en su misteriosa mansión sin salir y sin preguntar por qué. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre. No todos los días recibes una carta certificada que cambia tu vida. Hasta ese momento, mi rutina había sido la de cualquier joven de 28 años atrapado en un empleo mediocre. Trabajo de 9 a 6, alquiler en un barrio modesto, y una lista de sueños postergados por falta de dinero. La carta llegó un martes. Estaba sentada en la mesa de mi pequeña cocina cuando toqué el sobre. El papel era horrible, elegante, y en el remitente solo había un nombre que no reconocía, don Emilio Santillana. Abrí la carta con cuidado, y lo que leí me dejó sin aliento. Estimada Andrea, aunque nunca nos conocimos, sé quién eres. Soy don Emilio Santillana, un hombre que vivió con muchos errores, pero también con un gran arrepentimiento. He decidido dejarte toda mi herencia, consistente en una mansión, bienes y una cuenta bancaria con una suma significativa. Hay, sin embargo, una condición. Deberás pasar un mes completo en mi mansión, sin salir, ni recibir visitas, y sin preguntar por qué si aceptas, las propiedades serán tuyas al cumplir el plazo. Y detalles para que comiences tu estadía. Espero que encuentres lo que yo no pude. Atentamente, don Emilio. Leí la carta al menos 5 veces. ¿Una herencia de un desconocido? ¿Una mansión? ¿Sin salir por un mes? Todo parecía tan surrealista que lo primero que pensé fue que era una broma. Pero entonces vi el documento oficial adjunto, un acta notarial que confirmaba la autenticidad del testamento y un cheque inicial por $10,000 para cubrir los gastos de instalación. El dinero era real. La herencia también. Esa noche no pude dormir. La idea de una mansión y una vida completamente diferente era tentadora, pero también había algo inquietante en todo esto. ¿Por qué yo? ¿Quién era don Emilio? ¿Y por qué la condición de no salir ni preguntar nada? Al día siguiente, llamé al abogado mencionado en los documentos. Su voz era formal, pero educada. Sí, señorita Andrea. Todo es legítimo. Don Emilio dejó instrucciones muy claras para que usted pudiera tomar posesión de la mansión. Si decide aceptar, debe mudarse este fin de semana. El plazo comenzará en cuanto cruce la puerta. Intenté hacerle preguntas sobre don Emilio, pero el abogado solo repetía. Me temo que no puedo darle detalles. Don Emilio fue muy reservado, incluso conmigo. Lo que puedo decirle es que confío plenamente en usted. Esa última frase me dejó helada. ¿Confiar en mí? Ni siquiera sé quién era este hombre. El fin de semana llegó, y con una mezcla de emoción y temor, empaqué mis cosas. Cuando llegué a la dirección que estaba en los documentos, me encontré frente a una mansión enorme, antigua pero majestuosa, rodeada de árboles que parecían susurrar secretos. Era hermosa, pero tenía algo sombrío. Entré con las llaves que me habían enviado. La puerta cruzó como en una película de terror, pero al cruzarla, sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La mansión estaba llena de muebles antiguos, cuadros de personas desconocidas, y un silencio que parecía más vivo que cualquier sonido. En la sala principal, encontré un sobre en la mesa. Era otra carta de don Emilio. Bienvenida, Andrea. Sé que tendrás preguntas, pero recuerda, un mes completo aquí, sin salir ni cuestionar. Si logras quedarte, esta será tu nueva vida. Buena suerte. Miré a mi alrededor y sentí que el aire de la mansión era distinto. Había algo más en este lugar, algo que no podía explicar. Y entonces, en medio del silencio, escuché el primer ruido, un crujido que venía del piso superior. El crujido del piso superior me dejó inmóvil por unos segundos. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, tal vez era el viento, o la madera vieja acomodándose. Pero había algo en ese sonido que no parecía casual. Decidí investigar. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que el eco de mis pasos lo amplificaba. Cada escalón rechinaba, y el pasillo del segundo piso estaba apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba por las cortinas polvorientas. Había varias puertas cerradas, pero una al fondo del pasillo estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, y al empujarla, encontré una habitación que parecía congelada en el tiempo, una cama con dosel cubierta por una colcha bordada, un tocador con un espejo que reflejaba mi rostro tenso, y un reloj de péndulo que marcaba las 3:00, aunque mi reloj indicaba que eran casi las 6 de la tarde. Debe estar descompuesto, murmuré para tranquilizarme, aunque una sensación de inquietud me recorrió la espalda. De repente, un movimiento en el espejo llamó mi atención. Por un instante, juré haber visto una sombra cruzar detrás de mí, pero cuando volteé, no había nadie. Era como si la casa misma respirara, observándome. Esa primera noche fue difícil. Encendí todas las luces posibles en el primer piso y cerré las puertas de las habitaciones que no iba a usar. Aunque la mansión era enorme, me sentí atrapada en ella, como si sus paredes eran más grandes de lo necesario, como si el espacio se doblaba sobre sí mismo. En medio de la noche, me desperté sobresaltada por un ruido seco que venía del pasillo. Era como si algo hubiera caído. Tomé mi teléfono como linterna y salí de mi habitación, armándome de valor. En el suelo del pasillo había un cuadro que antes estaba colgado en la pared. Lo reconocí, y al observarlo más de cerca, me quedé helada. Era un retrato de una mujer que se parecía muchísimo a mí. La piel se me erizó. Miré alrededor del pasillo, esperando encontrar alguna explicación, pero estaba sola, o al menos eso creía. Al día siguiente, decidí explorar más la mansión, con la esperanza de encontrar respuestas. Cada habitación parecía contar una historia diferente. Había un estudio lleno de libros antiguos y papeles desordenados, una cocina con utensilios de un siglo pasado, y un salón donde una gran pintura de un hombre serio, que asumí era don Emilio, dominaba la pared principal. Mientras observaba los detalles de la pintura, encontré un sobreclavado discretamente detrás del marco. Al abrirlo, había una nota escrita con una caligrafía apresurada. Si estás leyendo esto, significa que ya estás atrapada en el juego. Pero no te preocupes, Andrea.
Todo esto tiene un propósito, y aunque no lo entiendas ahora, algún día lo agradecerás. La verdad está en los detalles, pero cuidado, esta casa guarda secretos que no todos pueden manejar. Busca el cuaderno rojo. Leí la nota varias veces, tratando de entender su significado. ¿Atrapada? ¿Juego? ¿Cuaderno rojo? Nada tenía sentido, pero era evidente que don Emilio había planeado todo esto meticulosamente. Esa tarde, busqué por toda la casa el supuesto cuaderno rojo. Revisé estanterías, cajones y baúles antiguos, pero no encontré nada. Finalmente, cuando ya estaba a punto de rendirme, lo vi. Estaba sobre una mesita en el estudio, cubierta por una capa de polvo que parecía haberlo protegido durante años. Abrí el cuaderno con manos temblorosas. En la primera página, había un mensaje. Andrea, este es el registro de los errores y secretos que me llevaron a dejarte esta herencia. Si decide leerlo, prepárate para conocer cosas que podrían cambiarte para siempre. Pasé las páginas siguientes, y lo que encontré me dejó helada. Nombres, fechas y descripciones detalladas de personas con las que don Emilio había tenido algún tipo de conflicto. Algunos eran negocios fallidos, otras traiciones personales, pero lo más inquietante eran las últimas páginas. Había una lista titulada Los culpables, y mi nombre estaba ahí, junto con otros que no reconocía. Mis manos temblaban mientras miraba mi nombre escrito con tinta negra en el cuaderno rojo, justo debajo de otros 4 nombres desconocidos. ¿Qué significaba esta lista? ¿Por qué estaba ahí? Leí los otros nombres detenidamente, pero ninguno me resultaba familiar. Arturo Benavides, Clara Morales, Ignacio Estrada, Julieta Navarro. A un lado de cada nombre, don Emilio había anotado lo que parecían ser fechas y ubicaciones. Junto a mi nombre, en cambio, había una sola palabra escrita: desencadenante. La palabra se repetía en mi cabeza como un eco. ¿Qué había desencadenado yo? ¿Por qué era culpable? Decidí pasar más páginas del cuaderno, esperando encontrar algo que explique esa lista. Las siguientes hojas contienen relatos detallados de encuentros, traiciones y acciones que parecían marcar la vida de don Emilio. Todo apuntaba a una figura central, un enemigo al que nunca nombraba directamente, pero al que se refería como él. Él destruyó lo que más amaba, escribió en una de las páginas. Él manipuló a las personas cercanas a mí y me dejó sin nada. Pero no puedo culparlo del todo. Todos en esta lista contribuyeron de alguna manera, directa o indirectamente, a mi caída. Cerré el cuaderno de golpe, sintiendo una mezcla de confusión y miedo. ¿Quién era él? ¿Qué tenía que ver esa persona conmigo? Esa noche, mientras intentaba procesar lo que había leído, la mansión parecía más viva que nunca. Las paredes crujían como si respiraran, y cada sombra proyectada por la tenue luz de los candelabros parecía tener intenciones propias. Intenté dormir, pero me desperté abruptamente a las 3 de la mañana, la misma hora en la que el reloj de péndulo del segundo piso se había detenido la noche anterior. Esta vez, el ruido no era un crujido cualquiera. Era un golpe seco, repetido, que venía del estudio. Tomé una linterna y bajé las escaleras con cautela. Cuando llegué al estudio, el cuaderno rojo estaba abierto sobre la mesa, aunque estaba segura de haberlo dejado cerrado. En la página abierta, había un nuevo mensaje que no había visto antes. El pasado nunca muere, Andrea. Está esperando que lo enfrentes. Retrocedí un paso, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Cómo había llegado ese mensaje ahí? Al día siguiente, decidí que necesitaba ayuda. Aunque estaba técnicamente aislado, el abogado de don Emilio me había dado un número de contacto para emergencias. Llama de inmediato. ¿Qué ocurre, señorita Andrea?, preguntó el abogado, con su tono formal de siempre. Necesito respuestas, dije, casi suplicando. Hay cosas en esta mansión que no entiendo. ¿Quiénes son los nombres en el cuaderno rojo? ¿Quién es don Emilio realmente? ¿Y qué significa que soy un desencadenante? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Don Emilio fue un hombre complejo, señorita. Vivió rodeado de secretos y conflictos. Lo único que puedo decirle es que todo lo que está experimentando en esa casa forma parte de su legado. Él creía que usted era la clave para cerrar capítulos de su vida que nunca pudo resolver. ¿Pero por qué yo? Ni siquiera lo conocía. El abogado suspiró, como si estuviera debatiéndose entre decirme algo o guardar silencio. Tal vez no lo conoció directamente, pero sus caminos se cruzaron de maneras que aún no comprende. Le sugiero que confíe en el proceso. Todas las respuestas están en esa mansión. Colgó antes de que pudiera presionarlo más. Estaba claro que estaba sola en esto. Esa tarde, decidí investigar más a fondo los nombres de la lista. Saqué mi laptop y busqué cada uno de ellos en Internet. Los resultados fueron inquietantes. Arturo Benavides, un empresario arruinado hace años por una serie de demandas legales. Según los artículos, había estado involucrado en negocios turbios con don Emilio. Clara Morales, una periodista que había escrito un artículo devastador exponiendo las prácticas corruptas de la empresa de don Emilio. Ignacio Estrada, un abogado que, según los registros, representó a varios enemigos de don Emilio en su decadencia. Julieta Navarro, una mujer de negocios que había estado relacionada sentimentalmente con don Emilio antes de traicionarlo en un acuerdo financiero. Todos parecían haber tenido algún tipo de conexión con don Emilio, pero mi nombre seguía siendo un misterio. ¿Cómo encajaba yo en esta historia? Al anochecer, mientras revisaba los documentos del cuaderno rojo nuevamente, encontré una nota doblada al final. Era un mapa de la mansión, con un lugar marcado en el sótano. Bajé con una linterna, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que cambiaría mi vida para siempre. El sótano estaba frío y oscuro, con un olor a humedad que se mezclaba con algo más, algo metálico, como el olor del óxido. En una esquina, vi un baúl grande y pesado, cubierto por una sábana polvorienta. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré una caja metálica cerrada con llave. En la parte superior, había una nota escrita a mano. Aquí están las respuestas que buscas. Pero ten cuidado, la verdad no siempre es liberada. La caja metálica en mis manos parecía más pesada de lo que debería. ¿Qué respuestas podrían estar escondidas en su interior? Miré la llave que colgaba del candado, la giré con manos temblorosas y abrí la tapa lentamente.
Dentro había varios sobres amarillos, todos etiquetados con los nombres de la lista: Arturo Benavides, Clara Morales, Ignacio Estrada y Julieta Navarro. Cada sobre estaba lleno de documentos, fotografías y cartas, pero lo que llamó mi atención de inmediato fue un quinto sobre, marcado únicamente con mi nombre, Andrea González. Respiré hondo antes de abrirlo. Dentro encontré una sola carta, escrita con la misma caligrafía apresurada que ya reconocía como la de don Emilio. Andrea, si estás leyendo esto, significa que has llegado al corazón de mi legado. Sé que te preguntas por qué estás involucrada en esta historia, y la respuesta no es sencilla. Tu madre, Alicia, fue una de las pocas personas que me mostró verdadera bondad en mi vida. Ella era una mujer fuerte y honesta, pero, sin saberlo, también fue víctima de mi egoísmo y de mis errores. Lo que sucedió entre nosotros marcó el inicio de mi caída, y aunque nunca tuve la oportunidad de pedirle perdón, espero que al dejarte mi herencia pueda reparar, aunque sea un poco, el daño que causé. Esta casa guarda secretos que pertenecen tanto a mí como a las personas de la lista. Si decide enfrentarlos, no todos querrán que la verdad salga a la luz. Lo haces, tal vez encuentres algo más grande que el dinero o las propiedades: justicia. Con arrepentimiento. Emilio. Las palabras de don Emilio me dejaron helada. Mi madre, Alicia, había muerto cuando yo era pequeña. Apenas tenía recuerdos de ella, y lo poco que sabía me lo había contado mi abuela, que era una mujer trabajadora y amable, pero que había tenido una vida difícil. Ahora, saber que de alguna manera estaba conectado con don Emilio y con esta mansión me llenaba de preguntas y una inquietud que no podía ignorar. ¿A qué se refería con víctima de mi egoísmo? ¿Qué había sucedido entre ellos? Pasé horas revisando los otros sobres en la caja. Cada uno contenía evidencia de los conflictos de don Emilio con las personas de la lista. Sin embargo, algo en los documentos relacionados con Clara Morales captó mi atención. Había un recorte de periódico que mencionaba un artículo que Clara había escrito sobre un escándalo en el que don Emilio estaba implicado, una red de corrupción que conectaba a empresarios, políticos y banqueros. El artículo nunca había sido publicado porque Clara fue despedida misteriosamente antes de que pudiera salir a la luz. Junto al recorte había una nota escrita por don Emilio. Clara sabía demasiado. Su artículo habría destruido a toda la red, incluido a él. La eliminaron antes de que pudiera hablar, pero su información sigue oculta, tal vez tú puedas encontrarla. Sentí un escalofrío. ¿Quién era él y qué tan poderosa era esta roja como para silenciar a Clara? Esa noche, volví a escuchar ruidos en la mansión. Esta vez no eran crujidos, sino voces apagadas, como si alguien estuviera hablando en otra habitación. Seguí el sonido hasta el estudio, donde encontré algo que no estaba ahí antes, un sobresellado con cera roja, colocado justo encima del cuaderno. Lo abrí con cuidado, y dentro había una dirección, junto con una nota que decía: el próximo paso está aquí. Pero recuerda, la verdad siempre tiene un precio. A la mañana siguiente, seguí la dirección. Me llevó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Cuando toqué la puerta, una mujer mayor con cabello canoso me abrió. «¿Clara Morales?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella me miró con desconfianza. «¿Quién eres y cómo sabes mi nombre?». Le expliqué brevemente lo que sabía, mencionando a don Emilio y el artículo que había intentado publicar años atrás. Al principio, Clara era reticente, pero cuando le mostró la nota que encontró en la mansión, su actitud cambió. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, con un tono urgente. «En la mansión de don Emilio. Creo que hay más en su historia de lo que sé, pero necesito entenderlo». Clara me dejó entrar, y mientras preparaba té, comenzó a contarme la verdad. Emilio no era un santo, pero tampoco era el villano que todos creían. La red de corrupción que él mencionó era real. Incluía políticos, empresarios y personas muy poderosas. Al principio, Emilio era parte de ella, pero cuando intentó salirse, él lo marcó como enemigo. Desde entonces, su vida fue una espiral de destrucción. Le preguntó quién era él, pero Clara negó con la cabeza. «No puedo decírtelo. No porque no quiera, sino porque no quiero ponerte en peligro. Pero hay algo que debes saber. Tu madre, Alicia, también estuvo involucrada, aunque de manera indirecta. Emilio hizo algo que la afectó profundamente, algo que terminó alejándola de esa red, pero no antes de que sufriera las consecuencias». Quería preguntar más, pero Clara se levantó y fue a un armario. Regresó con una caja pequeña que me entregó. «Esto es todo lo que tengo del artículo que nunca se publicó. Tal vez te ayude a entender lo que pasó». De vuelta en la mansión, abrí la caja. Dentro había copias de documentos que vinculaban a don Emilio y a otros miembros de la red con sobornos, lavado de dinero y desapariciones forzadas. También había una fotografía que me dejó sin aliento: mi madre, Alicia, parada junto a don Emilio en una fiesta elegante. En el reverso de la foto había una inscripción: «Alicia, el alma más pura que conocí. Perdón». La fotografía de mi madre junto a don Emilio era una pieza crucial, pero también una carga. Mirarla me llenaba de preguntas. ¿Cómo había terminado ella enredada en algo tan oscuro? ¿Qué le había hecho don Emilio para marcar su vida? Pasé horas revisando los documentos en la caja que Clara me había dado. La red de corrupción era más extensa de lo que imaginaba. Políticos, empresarios y banqueros estaban conectados a través de transferencias ilegales, propiedades fantasma y empresas fachada. Pero lo que más llamó mi atención fue una serie de cartas enviadas entre don Emilio y un hombre identificado solo como él. En una de las cartas, Emilio escribió: «No quiero seguir participando en esto. Ya he hecho suficiente daño. Pero si me retiro, necesito tu promesa de que Alicia quedará fuera de esto. Ella no tiene nada que ver y no merece pagar por mis errores». La respuesta de él era fría y amenazante. «Sabes que nadie sale limpio, Emilio. Alicia está en esto porque tú la arrastraste. Si hablas o intentas deshacer lo que hicimos, pagarás las consecuencias. Y ella también». El dolor en el pecho era insoportable. Mi madre había sido utilizada como una herramienta para controlar a don Emilio, una víctima más en un juego despiadado. Esa noche, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, volví a escuchar ruidos en la mansión. Esta vez no eran crujidos ni golpes, sino lo que sonaba como pasos deliberados en el piso de arriba.
Tomé una linterna y subí, decidida a no dejarme intimidar. Los pasos me llevaron a la misma habitación donde encontré el reloj detenido. Cuando entré, noté algo que no estaba ahí antes, una carta encima del tocador. El sobre llevaba mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas, y dentro había un mensaje breve. Andrea, el tiempo corre. Si quieres respuestas, busca en la bóveda detrás del cuadro en el salón principal. Bajé al salón con el corazón acelerado. El cuadro de don Emilio, imponente como siempre, parecía observarme mientras me acercaba. Lo quité de la pared, revelando una pequeña puerta de metal con una cerradura de combinación. Junto a la puerta, había una nota pegada con cinta. La combinación está en la fecha que lo cambió todo. Sabía que se refería a algo importante en la vida de Emilio, pero no tenía idea de cuál podría ser esa fecha. Corrí al estudio, buscando pistas entre los papeles del cuaderno rojo. Finalmente, encontré una página donde Emilio había escrito: el día que la traicioné fue el principio del fin, 14 de julio de 1993. Regresé a la bóveda y marqué la fecha. La cerradura se abrió con un clic metálico, y dentro encontré un archivo grande marcado con una sola palabra: Alicia. Abrí el archivo y encontré un relato detallado de lo que Emilio había hecho. Mi madre, Alicia, había trabajado como contadora para una de sus empresas fachada. Sin saberlo, había manejado transacciones ilegales que la vinculaban directamente con la red de corrupción. Cuando mi madre descubrió la verdad, confrontó a Emilio y amenazó con denunciarlo. Pero Emilio, temiendo las represalias de él, la convenció de que guardar silencio era la única forma de protegerme a mí, su hija. El documento incluía copias de correos electrónicos y grabaciones donde Emilio y él discutían cómo mantener a mi madre bajo control. En una de las grabaciones, la voz de Emilio sonaba tensa. Ella no tiene la culpa. Solo quería hacer su trabajo. No la arrastren a esto. La voz de él respondió con frialdad. Entonces asegúrese de que se quede callada. O veremos qué tan rápido el destino puede cambiar para una madre soltera y su hija. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba. Mi madre había sacrificado todo para protegerme, incluso si eso significaba cargar con un secreto que la consumió hasta el día de su muerte. En la última página del archivo, había una nota escrita a mano por Emilio. Andrea, tu madre fue más fuerte de lo que yo jamás podría ser. Espero que algún día encuentres una forma de liberarla del peso que yo le impuse. Y si decide enfrentarte a él, ten cuidado. Es un enemigo que no tiene nada que perder. Con el archivo en mano, sabía que estaba más cerca de la verdad, pero también entendía que esto era solo el comienzo de una batalla. Si quisiera justicia para mi madre y para todos los que habían sufrido bajo esta red, tendría que enfrentarme a él. Decidí contactar a Clara de nuevo. Cuando le conté lo que había encontrado, su respuesta fue inmediata. Andrea, esto es más grande de lo que piensas. Si decide enfrentarte a él, estarás poniendo tu vida en riesgo. Pero si estás dispuesta, te ayudaré. Tengo contactos que han esperado años para derribar esa red. Sabía que no podía retroceder. La mansión, la herencia, todo esto era más que una recompensa. Era una oportunidad para hacer algo que mi madre nunca pudo hacer. Hagámoslo, respondió, con una determinación que no había sentido nunca antes. Con la ayuda de Clara y los contactos que había mencionado, comenzamos a trazar un plan para exponer la red de corrupción que había destruido tantas vidas, incluida la de mi madre. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía quedarme callada. La verdad tenía que salir a la luz. El primer paso fue recopilar toda la evidencia que teníamos, los documentos del cuaderno rojo, las cartas de don Emilio y los archivos de la bóveda. Clara contactó a un periodista de confianza, alguien que había intentado exponer a esta red en el pasado, pero que había sido silenciado por amenazas. Esto es suficiente para derrumbarlos, dijo el periodista cuando revisó los documentos. Pero necesitas entender que, al hacer esto público, te convertirás en un objetivo. No tenía dudas. Había llegado demasiado lejos para retroceder. Mientras preparábamos el reportaje, decidí investigar más sobre él. No había nombres claros en los documentos, pero una de las grabaciones mencionaba un apodo: el licenciado. Con esa pista, Clara hizo algunas llamadas y finalmente logró identificarlo: Luis Murillo, un poderoso empresario con vínculos en la política, los bancos y el crimen organizado. Murillo era intocable. Durante décadas, había operado desde las sombras, utilizando a personas como don Emilio para hacer su trabajo sucio mientras mantenía su nombre limpio. Pero los documentos que tenía en mi poder podían vincularlo directamente con varios delitos, incluidos sobornos y desapariciones. Si logramos que esto llegue a las autoridades, su imperio se caerá como un castillo de naipes, dijo Clara. El día antes de que el reportaje saliera a la luz, recibí una llamada anónima. Contesté, y una voz grave habló al otro lado de la línea. Andrea González. Sé lo que estás haciendo. El tono era amenazante, pero intentó mantener la calma. ¿Quién habla? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Alguien que puede destruirte si sigues adelante. No tienes idea de con quién estás jugando. Colgué sin respuesta. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que esta llamada no era más que una estrategia para intimidarme. No iba a detenerme. La mañana siguiente, el reportaje se publicó. Fue una bomba mediática. Titulares en todas las plataformas hablaban sobre la red de corrupción y el papel de Luis Murillo en ella. La evidencia era tan contundente que las autoridades no tuvieron más opción que abrir una investigación formal. Sin embargo, sabía que esto no terminaría con una simple publicación. Murillo no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, la mansión fue atacada. Estaba revisando documentos en el estudio cuando escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y vi 2 autos estacionados frente a la entrada. Hombres vestidos de negro bajaron de los vehículos y comenzaron a avanzar hacia la puerta. Mi instinto me dijo que debía esconderme. Tomé el cuaderno rojo y el archivo de mi madre y corrí al sótano, cerrando la puerta detrás de mí. Desde ahí, escuché cómo rompían la puerta principal y registraban la casa. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Clara. Andrea, sal de ahí. Murillo sabe dónde estás. Ven a mi casa, tengo un lugar seguro para ti. Espera hasta que los hombres se fueron antes de salir del sótano.
La mansión estaba destrozada, pero la evidencia que tenía conmigo seguía intacta. Salí por la puerta trasera y corrí hasta mi auto, manejando directamente a la dirección de Clara. Durante las siguientes semanas, la investigación contra Murillo avanzó rápidamente. La evidencia que entregamos resultó ser suficiente para vincularlo con múltiples delitos, y finalmente fue arrestado. Sin embargo, su poder e influencia eran tan grandes que el proceso estaba lejos de terminar. Por mi parte, sabía que mi vida no volvería a ser la misma. Las amenazas continuaban, y la seguridad se convirtió en una preocupación constante. Pero, a pesar de todo, sentí una paz que no había sentido en años. Había hecho justicia por mi madre. Había liberado su nombre del peso de los errores de don Emilio. Unos meses después, regresé a la mansión por última vez. Aunque el lugar seguía lleno de sombras y recuerdos, ya no me sentía atrapada por ellos. Encontré el retrato de don Emilio en el salón principal y lo miré con una mezcla de tristeza y gratitud. Te equivocaste en muchas cosas, murmuré. Pero al final, intentaste hacer lo correcto. Gracias por confiar en mí. Coloqué la fotografía de mi madre junto al retrato de don Emilio, como un símbolo de cierre. La historia de ambos había terminado, y la mía apenas estaba comenzando. El legado de la mansión no era el dinero ni las propiedades. Era la verdad, y aunque la verdad tenía un precio alto, también era el único camino hacia la libertad.